Un día estaba tranquilo y me puse a pensar cuáles son las mejores películas de miedo que hay en Netflix. Y le pregunté a ChatGPT, ¿por qué no? Y entonces se me ocurrió la idea de este puto video, así que comencemos con las películas. Y empezamos con His House, que según ChatGPT es la película que más miedo da actualmente en Netflix. Y esta es la historia de Ball y Real. La película comienza mostrándolos bastante mal, ya que los tienen condicionados por ser migrantes, en concreto de Sudán del Sur, un país que sobra decir que está jodido. Entonces es normal que hayan querido migrar y les dan su casita, pero les dicen no puedes mudarte, no puedes hacer fiestas y no puedes conseguir un trabajo por cierto tiempo. Y esto no está mal. Si eres migrante es normal que se pregunten por qué migras, pero esto será importante después. Cuando llegan se dan cuenta que la gente está rara y se nota que algo está raro, pero no saben qué. Luego una noche Ball se levanta y ve que de la nada se sale el tapiz de la pared y lo termina de quitar y ve que hay un hoyo. Y ve que hay algo raro dentro de ese hoyo. Sí, cabrón, sonó bien hueco eso. Y después de jalar una especie de cuerda se va la luz. Y ahí se da cuenta que era el cable, ¿no? Y se ve algo detrás de él, pero cuando vuelve a jalar le sale un muñeco de su hija, que no te conté, pero su hija murió al cruzar hacia Inglaterra, que es hacia donde emigraron. Entonces le sale esto en su casa y luego una mano sale y se lo lleva. Y algo que me gusta de esta película es que los protagonistas, es decir, Ball y Real, no son estúpidos. En otras películas, como por ejemplo La Calle del Terror, no se dan cuenta que hay algo raro hasta que matan a alguien. Aquí desde el principio lo sintieron. Y después de eso se les aparece su hija muerta, pero no como en un sueño. Ahí todo tristón, no, se les aparece enfrente y con una máscara. Que puta, sí da miedo. Y la esposa también empieza a escuchar cosas raras y entonces encara a su esposo y le cuenta una historia de un hombre que añoraba tanto una vivienda honorable que robó para conseguirlo, pero le robó un anciano que vivía a la orilla del río. Pero adivina qué, ese anciano era un brujo, entonces lo maldijo. ¿Y por qué le cuenta todo esto? Pues muy fácil, porque ella cree que les está pasando lo mismo, que alguien los maldijo con algo llamado Apet, es decir, un brujo. Y va a quemar sus cosas porque piensa que está marcado. Y piensa que lo que en verdad maldijeron o marcaron fueron sus cosas. Y después de estar así por un rato se hartan. Y como no se pueden mudar y no quieren regresar a Sudán del Sur, decide encarar a la Apet. Y eso hace. Y lo llama ladrón. Le dice que esa vida no le pertenece. Y eso ya te lo explican después. Pero el Apet le dice que si quiere salvar a su hija, tienen que cortarse la carne con un cuchillo que le da el mismo Apet. Y que si lo hace deja a su esposa y a su hija en paz. Y entonces le pregunta por qué no lo hace él y se da cuenta que por lo menos en ese momento no puede tocarlo. Pero le empieza a dar un montón de visiones en donde ve morir a su hija y cuando se despierta trata de impedir que su esposa se vaya. Porque no te conté, pero se quiere regresar a Sudán del Sur. Y adivina qué, se le empieza a aparecer los muertos que vio en sus visiones cuando apaga y enciende la luz. Hasta que la luz se enciende sola. Y es su hija, Nayak. Y aquí es cuando todo se va a la verga, porque se dan cuenta que la Apet ya lo puede tocar. Pero de nuevo entran a una de estas visiones de esa cosa. Y hasta este punto no te explican por qué putas Ball y Real están pasando por esto. Y aquí te cae el plot twist. Resulta que cuando Real está en su visión y ve a la Apet en forma de esas personas que ya conoce, le revela que su hija no existe. Y entonces lo recuerda. Resulta que cuando querían abordar el bus que se iba a llevar a los migrantes, solo se estaban llevando a niños y a mujeres, como en Titanic. Entonces su esposa ya estaba adentro del bus, pero Ball no. Entonces en su desesperación, porque llegaron unos terroristas, agarra a una niña de por ahí. Esa niña era Nayak y a lo lejos ve a la verdadera madre de Nayak destrozada. Porque no solo le robó el futuro a ella, sino que también le robó a su hija. Y encima la niña se ahogó en el mar. Y por esta mierda es que están malditos, por culpa de la Apet. Pues despiertan, pero la esposa también escuchó lo que le dijo la Apet, que si se corta la carne con este cuchillo recupera su vida y a su hija. Y ella estaba que lo iba a hacer, que no lo iba a hacer, como que quería, pero como que no quería. Pero de la nada Ball se corta a sí mismo el brazo y ya viene la Apet. Y es esta mierda, toda horrible. Y ya lo iba a matar, pero Real se arrepiente y le corta la garganta a la Apet, salvándolo, o eso parece. Porque no sé ustedes, se me hace raro que cada vez que se miran en el espejo, también vean a la gente que mostró la Apet. Y así termina His House. Y la verdad, sí te llega a dar miedo,
No sé si es por la ambientación o porque ese plot twist está buenísimo. Pero vamos con la segunda película. Y esta es La Monja, del universo del Conjuro. Esta película comienza con dos monjas. Una que ni el nombre te dicen y la otra la hermana Victoria. Y van con mucho cuidado y miedo a meterse en esta puerta que dice hasta aquí llega Dios. Y creo que no hay que ser un puto genio para decir, oh, una puerta vieja en una catedral destruida que dice hasta aquí llega Dios, voy a entrar. Pero no te preocupes, aquí no fue por estúpidas, tuvo un porqué. Y te lo explico después. Total, se meten y después de un rato regresan con la llave y una entidad se jala a una de las monjas, la monja de la que no te dicen el nombre, y se echa a correr la otra, y cuando ya le iban a alcanzar, se suicida colgándose. Sí, lo dije, YouTube, censúrame, yo soy el infunable, perra. Y después de un tiempo, un buen samaritano la encuentra, y este buen samaritano llamado Morris o el francés comunica al Vaticano que una hermana se suicidó, y mandan a la hermana Eirym, o bueno, pero no es una hermana, aún le faltan sus votos, pero bueno. La mandan a ella y a un padre, y Morris, aunque no quería, los termina llevando, y desde que llegaron ya las cosas raras empiezan a pasar. El caballo no es tonto y no quiso ir. Cuando llegan a la bodega donde Morris dejó a la monja, que se mató, la encuentran sentada y el sacerdote se sacó un argumento del culo diciendo que es porque los cuerpos se pueden sentar después de muertos. Y sí pasa, pero esa monja llevaba 6 semanas muertas. La sangre en la entrada seguía fresca y se encuentran a la abadesa, pero te das cuenta que no es un ser humano. Pero bueno, les dice que se queden y solo Morris se va, pero cuando se estaba yendo se topa con una monja en el bosque. Y si sabes que una monja se suicidó ahí y se te aparece una en la noche, yo corro. Pero él la sigue y la sigue y la sigue y ve cómo se mata y le cae encima y lo ataca. O sea, es una mamá. Pero bueno, logra irse. Pero por el lado del padre y la hermana, el padre escucha una radio y la apaga, pero ve a alguien de reojo. ¿Y quién era? Pues ve a Daniel, un niño que no pudo salvar en un exorcismo fallido. Y lo sigue hasta el cementerio. Pero bueno, ¿qué podrá salir mal? Pues sí salió algo mal. Por la visión de Daniel se cae una tumba y la tumba se lo traga. Mientras tanto, Eirym se despierta, ve una monja orando en su habitación y era la hermana Victoria. De nuevo ve cómo se mata y se topa la entidad y entre visiones, pánico y casi morir logra escapar gracias a la ayuda de sus visiones o fantasmas de las monjas que no lograron salir. Y logra salir y va a salvar al sacerdote. Y atentos a esto. Y deciden que este terreno ya no es sagrado. Como que se necesitaban muchas pruebas por la gran puta. Desde que esa monja se mató yo pensaría que el terreno ya no es sagrado. Luego se pueden investigar y adivina que el sacerdote se entera que ese demonio se llama Balak. Y se entera que efectivamente no hay nadie en la catedral. Que la abadesa era una ilusión y que no era tan ilusión. Y las hermanas no existen, pero antes de que Eirym se entere, le cuentan la historia del lugar. Y le cuentan que antes hay un sacerdote pero satánico, y estaba haciendo un conjuro o un ritual para invocar a Balak, pero cuando llegó a la iglesia selló el portal con la reliquia de la sangre de Cristo y decapitaron al sacerdote. Pero cuando llegó la guerra y dañó la catedral, se empezó a liberar el mal. Y mientras oraba con la que pensaban que eran las hermanas, se termina de enterar que las hermanas se sacrificaron. Porque Balak solo puede liberarse si posee a alguien vivo. Por eso la hermana Victoria se colgó. Y después de encontrar la reliquia y tener la que es bajo mi punto de vista una de las peores peleas finales que he visto, logran sellar el portal y bueno, mandar a la verga a Balak. O eso parece, porque Morris, que llegó a intentar salvarlos, queda embarcado y poseído. Y la historia continúa en La Monja 2, pero ya la vi y no está tan buena. La 1 tampoco lo está, pero no sé, las dos están culeras. Y ahora vamos con la tercera película, El Cadáver. Y sí, El Cadáver con K. Y esta película no hay un horror como un mago o un demonio, sino que es terror humano. Porque mira, esta película comienza con una ciudad hecha mierda por culpa de una guerra nuclear. O no una guerra, una catástrofe nuclear que hizo desgracia a esa ciudad. Y toda la gente de esa ciudad está harta de esa vida. Poca comida, pocos recursos y caos. Y aquí conocemos a Jacob y a Lorraine y a Alice, una familia que ante todo está junta y no está tan jodida en esta situación. Pero de la nada llega un carrito anunciando una obra, una función en la mansión de un millonario llamado Matías. Total,
Aunque no están seguros, aceptan una invitación, ya que casi se la regalaron. Y el papá también acepta que su hija conozca algo que no sea la pobreza. Porque a ver, si están ofreciendo una obra a bajo precio, prácticamente regalado, en una ciudad que está jodida, pero jodida, que yo estoy casi seguro que está inspirada en Chernóbil, como que sí está raro, pero a la vez pobre la niña, porque lo único que ve es la pobreza. Y ya cuando están ahí haciendo fila, el mismo señor que les dio las entradas era el que la está recibiendo y les dice que no aceptan niños. Pero ahí sale Matías, que es un desgraciado, pero en este punto de la película aún no lo sabes, y les dice que no hay problema, que pasen. Ya en la cena les sirven un banquete de lo que parece carne de cerdo, pero más adelante te das cuenta de lo que en verdad es, pero no nos adelantemos. Mientras cenan, conocen a más personas como Lars y Katrina y su hija Hannah, y al parecer a ellos no les dieron una excepción, o sea, no les pusieron peros a la hora de meter a la niña. Y vas a ver por qué es, o sea, ya verás por qué es. Y de la nada se abre el telón y sale Matías y se pone a dar un gran discurso que llega a erizarte la piel y culmina diciendo que su obra no va a ser una obra común, sino que van a haber demasiados actores por todo el hotel, y les dice que todo lo que ven es actuado, no importa que vean desde aquí, ya sabes que algo va mal. Y les da unas máscaras para diferenciar los actores del público, y comienzan la obra. Ellos se pasean por todo el hotel y ven todo tipo de cosas, desde discusiones hasta dos personas chimando. Y se van dando cuenta que poco a poco la gente va desapareciendo. Incluso su hija desaparece y se ponen a buscarla. Y después de ver cómo un tipo actúa su suicidio, porque sí es actuado, sigue buscando y llegan a unos túneles en donde se dan cuenta que la carne que se están comiendo no era de cerdo, era de gente que llega en cada función de esta obra. También se dan cuenta que toda la familia de Lars son actores y también los traicionan y atrapan a Jacob, y el único que logra la única que logra escapar es Lorraine. Y para este punto estaba a nada de comenzar la siguiente función, pero al final la atrapan, pero gracias a la ayuda de su esposo logran matar a Lars, pero Jacob muere. Gracias a la oportunidad que le dio Jacob, se camufla entre el público de la próxima función y así los lleva hasta Matías y lo confronta, pero como no le creen y piensan que es una actriz, porque es lógico realmente, los conduce hasta el lugar donde cocinaban la carne y matan a Matías. Y al final de la película resulta que Matías dejó entrar a Alice porque la quería tener como reemplazo de su hija, y por eso su hija estaba sana y salva. Y la película acaba con este plano que te hace sentir incomodidad. Y no metí a Hereditary porque para este punto yo la había visto y ya sabía de Netflix. Y la verdad, de todas las películas, la única que me sentía algo incómodo fue la del cadáver. Pero si hubiera estado Hereditary, se lleva a todas. Hereditary es la mejor de todas estas, porque Hereditary sí está buena. Y la verdad es que me encantaría hacer este video, pero con los videojuegos, cuando consiga un nuevo PC o consola, o no sé qué voy a comprar. Pero suscríbete y nos veremos en el siguiente video.